Ok, buenas tardes, compañeras. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver un tipo de terapias que es relativamente nuevas, que se llaman terapias contextuales de tercera generación. Que son un conjunto de terapias. Por ahí, en la primera clase les hablé un poquito de una de ellas. ¿Sí? Son un conjunto de terapias que tienen, digamos, mayor validez científica, por así decirlo, y están tomando mucha fuerza, ¿ok? Hoy en día, lo cual me parece muy bien porque para contrarrestar todo este tipo de pseudoterapias que malamente se están utilizando hoy en día, o como este tipo de teorías que no tienen un sustento científico, como la de heridas de la infancia y todo este rollo. También las cuestiones no me acuerdo cómo se llama esta teoría de actos de servicio en el amor y todos estos rollos que no tienen una fundamentación científica. Me voy a permitir compartirles, permítanme una imagen. Bien, esta imagen, miren. Así va, digamos que la línea temporal de estas terapias de tercera generación tienen que ver con la conducta. Entonces por eso tienen mayor validez científica, porque parten digámoslo así, del conductismo, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿no? Entender de dónde vienen y cuál es el, el, el origen de estas terapias, ¿no? Entonces fíjense muy bien. Este, las terapias de tercera generación, como les digo, surgen el conductismo, ¿no? De ahí viene, digamos, la raíz. Acuérdense que el conductismo nace como una alternativa al psicoanálisis, como bien lo dice aquí, ¿no? O sea, Freud le trató de dar explicación a muchas cosas, muchas de ellas sin poderlo demostrar. Y entonces surge el conductismo como esta necesidad de demostrar que la psicología podía ser una ciencia, o sea, que podría llevar un método científico. A eso le llamamos ciencia, ¿no? Todo aquello que se puede comprobar y que lleva o utiliza una metodología, normalmente es el método científico, ¿ok? Entonces, las terapias contextuales, digamos, de primera generación serían el conductismo. El conductismo, tanto operante como el clásico, ¿ok? Entonces, fíjense, ok, perdónenme, tuve que ponerle pausa a la grabación, pues me están escribiendo. Entonces, compartiéndoles ahorita otra vez la imagen, tenemos estas dos, el origen, ¿no? El conductismo. Acuérdense, el condicionamiento clásico que nace de Pavlov, Pavlov muy importante, muy importante para la psicología, Pavlov, porque logró descubrir, o no logró, sino descubrió, como todo buen experimento y como todo buen descubrimiento, sin querer, él estaba buscando otras cosas y sin querer llegó a este conocimiento nuevo, en el cual logró demostrar que se podía eh, condicionar, por así decirlo, la respuesta, ¿sí? Es decir, ya se sabe en el experimento, Pavlov logró demostrar que se le podía generar una respuesta al animal, en este caso al perro, ¿sí? De manera intencionada, no de manera natural, y que eso se podía cambiar, que tú podías crear las respuestas en los sujetos que tú buscaras a través de diferentes estímulos, no de manera natural, sino creado. Es decir, el animal, en este caso el perro, cuando ve el bistec, saliva,
¿no? O sea, ve el bistec y el proceso natural es que empiece a salivar. En el medio, Pablo metió una campana, o sea, antes de presentarle el estímulo que era el bistec, primero tocaba una campana y después le mostraba el bistec. El perro obviamente mostraba la respuesta natural que era salivar. Con el tiempo, y esto es muy importante para entender estas terapias contextuales, con el tiempo constante de aplicar esto, Pablo hizo, por así decirlo, que el perro, o descubrió que el perro en algún punto, después de mucho tiempo constante de aplicar este procedimiento, estos mismos pasos, con el tiempo el perro ya no necesitaba ver el bistec para salivar, sino que ya simplemente escuchaba la campana. Entonces el cerebro del animal lo que hacía era asociar la campana con el bistec y se le despertaba la respuesta. ¿Por qué? Porque hacía la asociación el cerebro. Por eso les mandé la clase pasada grabada, la teoría del asociacionismo de René Descartes, ¿no? Que es uno de los, y Locke y todos estos personajes, porque obviamente el asociacionismo, o digamos el conductismo, tiene una base filosófica en el asociacionismo, ¿sí? ¿Cómo tú puedes cambiar una respuesta natural en el animal, obviamente después en un sujeto, en un individuo? Bueno, haciendo que el sujeto haga asociaciones, en este caso el cerebro, no tanto el sujeto, sino el cerebro, que esa sería la diferencia entre el asociacionismo y el conductismo. Y acá en el asociacionismo está hablando está hablando estamos hablando del cerebro, discúlpenme. Y en el asociacionismo hablamos más de el pensamiento, ¿sí? Entonces acá es lo que queremos, quien necesita hacer la asociación es el cerebro, ¿sí? Entonces tiene un poquito más de funcionabilidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas veces cuando estamos hablando de las cuestiones de la mente en el individuo, pues entran varios factores. Y ya si hablamos del cerebro, pues no hay de otra. O sea, no es como que el cerebro se va a hacer tonto y va a empezar a, a, a suponer, a sugestionarse, etcétera, etcétera. Es estímulo, respuesta, ¿sí? Nada más que tienes que hacer asociaciones entre los estímulos, pero la respuesta siempre, entre comillas, va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es la asociación que se va a hacer en el estímulo. Necesito asociar el estímulo natural con el estímulo, que haya una asociación entre el estímulo natural y el estímulo, digamos, creado, presentado o no natural, como le quieran llamar, en este caso la campana y el bistec. El perro hizo la asociación, o mejor dicho, su cerebro hizo la asociación y muestra la misma respuesta biológica que presentaría con el bistec, entonces también lo presenta con la campana. Así funciona, digámoslo así, el conductismo de una manera, explicado de una manera psicológica, no tan 100% biologista, sino aquí se lo estoy explicando un poquito diferente a como normalmente lo explico cuando hablo de la teoría conductual. ¿Por qué? Porque me interesa que ahora ustedes hagan la asociación entre esto y las de tercera generación. Aquí estamos con las de primera generación, que lo estoy explicando así muy rápido porque son cosas que me imagino ya han visto, yo mismo ya se los he explicado. Sí. Ahora, hay un paso posterior al conductismo clásico o al condicionamiento clásico, que es el condicionamiento operante, ¿sí? Que ese ya es de Skinner, donde hay un estímulo, hay una respuesta, ¿sí? Y hay un reforzador o un castigo, ¿sí? Hay reforzadores positivos, reforzadores negativos
o hay un castigo. Aquí lo importante es, muy importante, de las cosas que más se confunden los alumnos y los psicólogos, les podría decir, es saber la diferencia entre el reforzador negativo y el castigo, que no son lo mismo y que si no lo entiendes bien el condicionamiento operante vas a pensar que son lo mismo y es muy importante entenderlo para posteriormente entender las terapias contextuales de tercera generación, ¿ok? Entonces aquí les va la diferencia, no sé si ya se los había explicado en alguna otra clase, pero no lo puedo dejar creo que sí se los expliqué en alguna clase, entonces tengo digamos, en esta clase explicarlo para luego pasar a lo siguiente, ¿ok? Entonces, la diferencia con el clásico estamos en que aquí hay un estímulo-respuesta, pero va a haber un reforzador, ya sea positivo o negativo, para que se siga manteniendo la conducta que yo quiero que se presente, o un castigo, un castigo para que se extinga la conducta que yo quiero que se deje de presentar. ¿Ok? Entonces, digamos que esa sería la diferencia entre un reforzador, una de las diferencias, perdónme, entre un reforzador negativo y un castigo, que no son lo mismo. El reforzador negativo se utiliza para que se siga presentando una conducta y un castigo se presenta para extinguir una conducta. ¿Ok? Esa, digamos, sería una de las principales diferencias. Los reforzadores, sea positivo o negativo, es para que se siga presentando una conducta y el castigo es para extinguir una conducta. ¿Ok? Entonces, el reforzador positivo se da como un premio, un premio al cerebro. Es así al cerebro, o sea, el cerebro lo tiene que percibir como algo agradable para que funcione. Eh, ejemplos, hay muchísimos. Eh, por ejemplo, en la economía, para que vean cómo esto se utiliza en todos los ámbitos, o sea, no solamente en la psicología, y por eso es muy importante que ustedes lo conozcan muy bien teóricamente porque lo pueden aplicar en recursos humanos, en economía, en mercadotecnia, o sea, en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito terapéutico, en la investigación, en la mercadotecnia, le repito, en la economía, negocios internacionales, o sea, lo puedes aplicar en un sinfín de ámbitos. Por eso estas teorías son tan importantes, porque son las que tienen mayor aplicabilidad en diferentes ciencias y en diferentes rubros. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. eh, ahí les va un ejemplo en cuestión económica. Por ejemplo, obviamente esto depende el contexto. A lo mejor yo les cuento esto, no sé si a ustedes les pase, pero acá en Guadalajara, por ejemplo, con la empresa Megacable, te dice, si tú domicilias tu servicio de pago de cable, o sea, que en automático se pague con tu tarjeta de débito o de crédito, te vamos a regalar 50 megas más y te descontamos 50 pesos del costo total de tu servicio. Eso lo que es un reforzador positivo porque te están dando algo que obviamente lo vas a percibir como algo agradable. Van a dar mayor velocidad y me descuentan 50 pesos del precio total. Entonces estoy obteniendo un beneficio. Y eso el cerebro lo percibe como una ganancia. Y ahí es donde viene lo importante en los reforzador, en el reforzador, perdónenme, positivo, ¿sí? Que es importante que el cerebro perciba que está ganando algo, ¿sí? Es algo muy parecido a en las tiendas departamentales, en cualquier tipo de tienda que te ponen los precios con punto 99. 9.99, 90.99 o 99.99, o sea, no te ponen el 100 cerrado. ¿Por qué? Porque el cerebro percibe como ganancia. O sea, el 9.99 se percibe,
si lo comparas, es decir, si se asocia con el 10 en cuestión de pagar algo, el cerebro hace una asociación y percibe que hay una ganancia. Entonces, como percibe que hay una ganancia, es más probable que las personas compren un producto con esa cantidad. ¿Sí? Por eso ustedes ven todo ese tipo de situaciones del 999. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, como si no conoces la teoría, te puedes muchas veces equivocar en ella. ¿Sí? ¿Qué hacen en los Oxxos o qué quisieron empezar a hacer? Porque notaron que esto funcionaba obviamente en cuestiones de mercadotecnia, marketing, cuestiones de negocios, etcétera, etcétera. Pues te quisieron empezar a redondear los centavos. Entonces, ese fue un error, digámoslo así, un error, digamos, en la teoría, porque también habría que valorar qué tanto las personas realmente redondean o no por flojera, no tanto porque funcione, ¿sí? Pero ya muchas personas, si se fijan, se llevan lo exacto que van a pagar o simplemente deciden no redondear. ¿Por qué? Porque ahí lo que pasa al querer redondear, lo que estás haciendo es que el cerebro de la persona o las personas, no va a ser totalitario, no de todas, pero de la gran mayoría, dejan de percibir que hay una ganancia en el precio. Entonces ya lo perciben como una pérdida. Y entonces eso te genera cierta aversión de las personas a esas tiendas departamentales o esas tiendas de autoservicio. ¿Sí? Entonces ese les podría decir que fue un error teórico de la aplicación del conductismo por una cuestión de avaricia. Ya ustedes me pueden decir, no, maestro, si hay mucha gente que redondea, pero no es tanto porque se haya aplicado bien el conductismo, sino es por una cuestión de flojera, ¿sí? ¿Por qué de flojera? Porque ahí lo que hacen es una estrategia de cuestión de negocios internacionales en el cual te llenan de oxos por todos lados. Entonces, a la gente le da flojera ir a la tiendita, a lo mejor de la esquina, porque me queda más cerca el Oxxo, ¿sí? Entonces la gente por flojera o porque hay muchos, pues mejor va al Oxxo, ¿sí? Y no quiere decir que haya funcionado, porque ahí es un ejemplo que les quería dar de cómo se aplicó mal la teoría con esto de redondear. Les ganó la avaricia, ¿sí? Si funciona, y que algún, no sé, alguien de mercadotecnia o de administración me diga, funciona, sí, pero tiene que ver por otras cuestiones, no por la cuestión conductista, sino más bien es que la gente es floja y por eso la gente no va a otros lugares. Y aparte, más una estrategia de marketing que te ponen oxos por todos lados, ¿no? Entonces, ese es el reforzador cuando logramos que el cerebro del individuo perciba que hay una ganancia, ¿ok? Esto es muy importante que lo entiendan así para que ustedes a lo que decidan dedicarse o en su vida personal, si ustedes algún día quieren aplicar condicionamiento operante en los niños, que funciona muy bien, en alumnos, si llegan a tener alumnos, en pacientes, si llegan a tener pacientes, en empleados, si llegan a tener empleados, en colaboradores, si están, por ejemplo, en recursos humanos, en un taller, en donde sea, que sepan que el origen del reforzador o la función del reforzador es que el cerebro del individuo perciba que hay una ganancia, ¿sí? Entonces,
Hola, buenas tardes. Perdón, Hola, buenas tardes, profe. perdone, yo me agarré grabando y se me olvidó mandarles el link. Este, Ah, no se preocupe, aquí está. Déjenme compartir. Ok. Ok. Bien, ya nada más para terminar, porque el jueves vamos a dejar el análisis funcional de la conducta, lleva unos pasos o unos requerimientos y lo vamos a ver el jueves para que ustedes sepan cómo se hace un análisis funcional de la conducta, que es parte importante de cualquiera de estas terapias contextuales, que es una parte importantísima. Yo creo que ustedes ya cuando salgan a la carrera se los van a pedir mucho las personas. O sea, algunas, no todas, las que estén más conscientes de psicología. Sí hay algunas personas ya hoy en día, a diferencia de hace unos meses, les diría, que sí te preguntan, oye, ¿cuál es tu tipo de terapia? ¿Y cómo trabajas tú? Antes no me lo preguntaban tanto como hoy, ¿sí? Entonces, para que ustedes también tengan como herramientas que les repito, lo pueden utilizar no solamente en lo terapéutico, se utiliza en economía, en administración, en etcétera. Por ejemplo, esto que vamos a ver el jueves, lo vi con los muchachos de negocios internacionales, o sea, les enseñé a hacer un análisis funcional de la conducta, pero enfocado a los negocios, a ellos, ¿sale? Entonces, que les repito, igual si no quieren terapia, pues lo pueden utilizar en otros ámbitos. Nada más para, Profe, sí, dime, perdón, perdón. yo tengo de duda, ¿Mm? el jueves ya es nuestra última clase. Sí, son 3 semanas, Ah, ¿verdad? ¿y podría explicarnos un poquito, igual ahorita al final, del ensayo crítico que vamos a tener Ah, sí, si de quieres, ahorita. evaluación? Sí, ahorita Ah, les explico. gracias. Entonces, nada más permítanme porque no las veo. Ah, ya. Este, es que me da ansiedad si no las veo. Este, ok, aquí nada más lo que quería puntualizar, pero sí es importante, que son cosas que ya les he mencionado en cuestión de las aportaciones y esto, curiosamente, son cosas que yo ya seguía. O sea, muchas veces te vas a dar cuenta que son cosas que tú ya seguías desde hace mucho tiempo y que a lo mejor nacen nuevas, digamos, corrientes y que van muy ad hoc con cosas que tú a lo mejor ya pensabas que, pero que no se habían como estandarizado. ¿Vale? Ahorita les digo que específicamente. Entonces, ¿qué hacen sí estas terapias contextuales? Primero, una de las cosas es el replanteamiento contextual de la psicología clínica. Incluye la psicopatología, la evaluación y el tratamiento. O sea, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, desmedicalización de los problemas psicológicos. No de todos, porque obviamente a lo mejor la esquizofrenia, obviamente necesitan el medicamento para tener una vida funcional, pero hay algunos problemas que realmente no necesitan medicación y la salida fácil es la medicación. O sea, se van a dar cuenta ustedes ya en el ejercicio profesional de cuánta gente toma diazepam, clonazepam. Ahorita está muy de moda la sertralina. Todo el mundo está tomando sertralina, que se supone que era más para obsesivos compulsivos, pero ya lo están recetando para depresión, para ansiedad. Casi todo el mundo que conozco con algún trastorno le están dando sertralina. ¿Por qué? Desconozco toda, no me he puesto así como a investigar a profundidad qué onda con la sertralina. Les repito, en origen, ese medicamento era para tratar el TOC, ¿sí? Pero lo están dando muchísimo ahorita para depresión y ansiedad, más que la fluoxetina, les diría, ahorita. Entonces, pero hay ciertas cosas que realmente tú lo ves y no necesitan medicamento las personas, o sea, que tú ya cuando las estás tratando dices, es que no, o sea, sinceramente yo no te diagnosticaría con el trastorno en sí. ¿Por qué te están dando el medicamento? Y miren, cuando el medicamento está bien, diagnosticado y bien, medicado, sí te funciona, ¿ok? El problema viene para no tampoco satanizar el medicamento, o sea, cuando realmente lo necesitas te va a funcionar, pero ¿cómo te das cuenta cuando alguien no necesita el medicamento? Porque terminan estando peor que sin el medicamento. O sea, personas muy dormidas, personas que el problema se les hace más grande. Ese es el gran problema con la fluoxetina y todos los antidepresivos, el clonazepam y el diazepam,
El problema es que si te lo medican mal, te da un efecto rebote. O sea, si tu problema, lo voy a mencionar así, pero no quiere decir que los problemas de las personas sean pequeñitos, pero si tu problema era así, con ese tipo de medicamentos lo que hace es que te duermen. Entonces, obviamente, al dormirte, te va a pasar algo muy similar con las drogas. Cuando tú tienes un problema emocional y buscas la salida fácil, que es la droga, no de manera recreativa, sino para evadir el problema, la situación es que el problema, como te duermen, tú piensas que el problema se fue, pero no se fue, simplemente es que estás dormido, por así decirlo. Y entonces cuando te dejan de medicar, el problema tú lo vas a percibir 10 veces más grande de lo que originalmente era. ¿Por qué? Porque ya vas a estar despierto y vas a decir, ¿qué es esto? ¿No? Y ese es el efecto rebote que da con ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, es lo que hacen ahorita las terapias contextuales, o sea, están tratando de, y a eso se refiere con quitar el medicamento en situaciones que no realmente las personas no lo necesitan. El problema viene, y aquí viene, aquí lo viene en esta imagen que se las voy a mandar, que es muy importante, las personas quieren todo fácil o por como es, somos esta generación. Cuando me refiero a esta generación, no me refiero a los jóvenes, sino me refiero a cómo está la vida actualmente, porque nos pasa a los adultos, no es una cuestión de jóvenes, sino es una cuestión de, por eso se llaman contextuales, es una situación del contexto. Queremos todo rápido, estamos acostumbrados a todo rápido. Tengo hambre, ahorita me pido algo por Uber Eats, ya no me tengo que mover. Me gusta a alguien, le doy un like y ya con eso sabe que me gusta, ya no tengo que pedirle el número, buscar, invitar, etcétera, etcétera. El Tinder, o sea, no para satanizar todas esas cosas, pero el problema es que tenemos recompensas inmediatas, el cerebro. Entonces, igual para los problemas, las personas quieren soluciones inmediatas y no están dispuestos a trabajarlas. Y esa es una parte importante en estas terapias que te dice, son complejas y son duras y necesitan esfuerzo. Ese yo les diría que es como el más grande problema, entre comillas, de estas terapias. O sea, hacerle consciente a la persona que se necesita un esfuerzo para mejorar, que no es nada más de que vengas a hablar conmigo verbié y ya salgas como nuevo de aquí. Pues, no, como si pudiera hacer eso, estaría en otro lado, no estaría en las Malvinas, no sé, en Ibiza, no sé, si sabes, pero la gente muchas veces piensa que tú nada más con hablar les vas a hacer que mágicamente cambien toda su vida, ¿sí? Y no es así, ¿sale? Entonces, una de las principales cosas con este tipo de terapia. Esto que vamos a ver el jueves, que sí me interesa muchísimo, que es el análisis funcional de la conducta. Cosas así, vamos para que se den una idea, el contexto, que la persona sepa, y les va a pasar mucho. A ustedes como psicólogos, no solamente en terapia, y a lo mejor ya les pasa, que muchas personas te platican sus cosas y lo que quieren saber es, dime por qué actuó así. Quiero saber el por qué. Hay veces que muchas veces, entre comillas, no les interesa cambiar, simplemente quieren saber por qué actuó como actuó, por qué, el por qué, el por qué. Ese es parte del análisis funcional de la conducta. O sea, nosotros como terapeutas, más que explicarle a la persona, sino nosotros necesitamos saber por qué el paciente o el cliente actúa como actúa. Y aquí hay algo muy importante, por eso lo que les mencionaba, que este tipo de terapia se centra mucho en el terapeuta. Nosotros vamos a tener que ir modificando nuestra manera de trabajar con la marcha. ¿Por qué? Porque vamos a ir descubriendo cosas nuevas de la persona constantemente y obviamente eso nos va a ir haciendo cambiar ciertas cosas. Entonces tenemos que ser flexibles como terapeutas, ¿sí? Pero acá viene lo bonito, flexibles, pero con una base científica. Sí, o sea, no, me va a sacar algo de la manga nada más porque se me ocurrió, no. Y para eso nos va a ayudar el análisis funcional de la conducta. O sea, por ejemplo, el otro día le pregunté y sí lo saqué de onda, este muchacho que les platico, le hice una asociación ahí medio loca, si ustedes quieren. Le dije, oye, ¿cómo? Porque fíjate bien, cómo le costaba trabajo expresar ciertas cosas, pero no le costaba a las compañeras de trabajo decirles, vamos a acostarnos. Entonces, yo le dije, a ver, ¿cómo le haces? Le digo, yo de una manera, porque es mi estilo, le dije, a ver, digo, es que, le digo, ¿cómo le haces para una persona tú decirle, oye, vamos a acostarnos?
Dije, o sea, eso no te cuesta trabajo, ¿cómo le haces? Y ya él me platicaba, y ahora le hice la analogía y le dije, a ver acá, ¿por qué te cuesta trabajo esto? ¿No crees que es más difícil aquello que esto? Y entonces él empezó a comparar lo que hacía acá en la cuestión sexual, lo que hacía acá en la cuestión a lo mejor con su pareja en cuestión de emoción. Y entonces él rápidamente dijo, ah, ok, es que acá no tengo miedo y acá tengo miedo. Y entonces él rápidamente dijo, el problema es el miedo. Obviamente tenemos que analizar ahí, por ejemplo, para que ustedes vean cómo sería con este tipo de terapias, tenemos que analizar el contexto. Porque en el contexto del trabajo, él puede hacer esto y en el contexto, en otro contexto, no lo puede hacer. Entonces, que, por ejemplo, en un análisis funcional de la conducta que hacemos, hay que ver qué cosas hay en el trabajo, ¿sí? Para después checar esas cosas que hay en el trabajo, qué cosas no hay fuera de él. Que probablemente por esa situación del contexto se le haga más fácil, ¿sí? Alguna de ellas puede ser, por ejemplo, que en el trabajo no está involucrado emocionalmente con nadie. Entonces le vale madre lo que piensen las personas de él. Y acá en otro contexto, en el familiar, hay muchas emociones involucradas y le importa lo que piensen de él. Entonces ahí ustedes me dirán más, entonces, ¿dónde está ahí el candadito? En el pensamiento otra vez. Entonces, por ejemplo, tenemos que trabajarle la percepción, esta cuestión de por qué me importa tanto lo que piensa mi familia de mí. Y entonces ahí hay que ver y ya tenemos que profundizar, pues cómo creció, cómo fue su educación, algún trauma por ahí en respecto, no sé, burla de la familia, etcétera, etcétera. Les platico algo así personal, que ustedes lo apliquen, o sea, si lo aplicáramos en este análisis funcional, yo, por ejemplo, antes me gustaba bailar mucho. A mí me tocó Michael Jackson de niño, entonces yo quería ser bailarín de niño, pero mis hermanitas mayores hicieron el trabajo y me decían que eso era de gays y que no sé qué, y me empezaban a hacer burla y crezco y cuando alguien me invita a bailar yo parezco una piedra, o sea, hasta me tenso los músculos, los pongo tensos y no quiero bailar, no, eso era de más joven. Entonces yo en terapia mi maestro ya hacía este tipo de terapias, me analizó mucho el contexto y cómo lo cambié con el contexto, o sea, yo haciendo consciente el contexto, o sea, lo que me pasaba en mi casa, muy probablemente no me va a pasar en un lugar donde yo esté bailando, porque ahí la gente va a divertirse, ¿no? La gente normalmente no va a ir a un lugar a bailar a burlarse de otra gente que también va a bailar. Entonces te fijas cómo la percepción del contexto puede cambiar tu comportamiento. ¿Cómo cambió en mí? Yo ya no me tenso cuando alguien me invita a bailar y ya hasta bailo. Pero antes para mí eso, les puedo decir, era impensado. O sea, yo me ponía como piedra y era de, no quiero bailar. Y hasta me ponía de malas. Pero obviamente por estas cuestiones. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace esta terapia y lo que les decía, muy importante, ya no se enfoca en quitarte síntomas. Les voy a decir por qué. Porque quitarte el síntoma sería decirte que eres el trastorno o eres la enfermedad. Entonces, te voy quitando los síntomas para que ya no seas la enfermedad. Entonces, por eso ya no lo abordan desde esa perspectiva. ¿Por qué? Fíjense bien, porque paradójicamente sería una contradictorio, ¿sí? Y algo muy importante aquí, esto sí me interesa mucho, pues obviamente para ustedes como estudiantes, esto que dice aquí, miren, dice, requiere tener las ideas claras en varios sentidos, y aquí es lo que me interesa muchísimo, lo que yo les he dicho, filosófico, conceptual y práctico. O sea, tienes que saber el origen de las cosas para que las puedas manipular, porque si no, entonces, ¿cómo carajos? A mí me ha tocado que tengo compañeros, amigos con su maestría de gestal, y cuando yo les pregunto, dime cuál es el origen filosófico de la silla vacía, no me saben decir un carajo de cuál es el origen filosófico de hacer una silla vacía. O a casi cualquier terapeuta, yo a veces les pregunto, ¿cuál es el origen filosófico de la terapia? O sea, ¿por qué se da terapia? Tiene un origen filosófico. Entonces, ¿cuál es el origen filosófico de la terapia? Y no te saben decir cuál es el origen filosófico. Te dicen el origen de su corriente. No, es que Freud, no, es que Peirce, no, es que sí, pero se empezó a dar terapia con unas bases filosóficas.
Acuérdense, que nada más para repasar, que ya se los he dicho, el humanismo, la fenomenología del espíritu de Kant y el existencialismo, específicamente de Sartre, ¿sí? Esas tres filosofías son el origen de la terapia. Entonces, sí, dime, perdón. El existencialismo, ¿qué más dijo? El existencialismo es de, ahorita se me va, pero es el existencialismo de Sartre. Ajá. Ay, se me va ahorita la otra persona y de Heidegger. Es que luego lo confundo. Creo que es Kundera. Kundera. Milán Kundera. Es el existencialismo de Sartre, Kundera y Heidegger. El humanismo no como, como psicología, perdónenme, sino el humanismo como corriente de pensamiento por ahí del Renacimiento, Dante de Alighieri, y hay uno que es muy bueno que se llama Petrarca, a ellos dos de ese origen, y la fenomenología del espíritu de Immanuel Kant. De hecho, ese libro, digo, perdónenme, sí, la fenomenología de Immanuel Kant, pero el libro es Crítica a la razón pura, discúlpenme. Crítica a la Profe, ¿y razón no puede ser también el origen de la terapia desde lo filosófico, la dialéctica? de Descartes siempre. Por eso, Ok. sí, o sea, la dialéctica, hay muchas dialécticas, ¿eh? Ahí nada más sería que tú te pongas a leer para no yo adoctrinarte. Hay muchas dialécticas, ¿eh? Desde mi perspectiva sería la dialéctica de Descartes, ¿sí? De hecho, Descartes es el origen, mira, sería la dialéctica desde terapias basadas en lo científico. ¿Ok? Ahí sí, ahí sí te diría, sí, totalmente la dialéctica de Descartes, porque la dialéctica de Descartes es el origen del método científico, ¿sí? De hecho, fue el primero que desarrolló un método, para demostrar que es la duda metódica. Entonces, desde esa perspectiva, sí, te lo digo porque, no porque estés equivocada, sino porque a lo mejor alguien que no tenga evidencia científica te puede alegar que no. ¿Ok? Y podría tener bases para decirte que no, pues sí, porque pues no tienes una fundamentación científica, pero por ejemplo, estas, totalmente, te diría, totalmente bien visto. Este tipo de terapias, una de sus bases, por eso mismo, y fíjate, ahí tú consciente o inconscientemente hiciste la asociación, por algo les puse el asociacionismo antes de esta clase, que el origen es de Descartes, entonces está muy bien visto, pero nada más ahí como paréntesis que sean con base científica las terapias, ¿sale? Te repito, no porque estés equivocada, simplemente porque te pudieran alegar que no utilice terapias no con esa base, que para ellos no, y técnicamente te diría, pues no están equivocados, aunque no me pueden demostrar tampoco lo que están diciendo, ¿no? Que eso sería paradójico, ¿sale? Entonces hasta ahí sería como esto, les repito, el jueves veremos cómo se hace un análisis funcional y qué partes lleva un análisis funcional de la conducta, algo a lo mejor de terapia de pareja, si me da tiempo, porque también como que no hemos hablado de terapia de pareja, porque también creo que no lo ven mucho en la carrera, van a ver mucho de psicología infantil y de neurodivergencias, etcétera, pero a veces no se ve tanto de terapia de pareja, que también es muy interesante ahí hablar más o menos cómo se trabaja y qué se trabaja. Y pues eso sería todo. Entonces pasaría a lo que me preguntabas del trabajo para darles este tiempo y no esperarme hasta al jueves. Este, en sí lo que quería que hicieran del trabajo sería para ustedes, eh, desde su perspectiva, y entonces ahí no pueden estar equivocadas porque es su perspectiva, ¿sí? Pero ya en la estructura ya ahí será diferente. ¿Qué terapia es mejor? ¿Sí? Pueden utilizar las que hablamos aquí o las de los videos que les mandé, o si ustedes quieren hablar de otra que no hablé, también, ¿sale? También lo pueden hacer porque, por ejemplo, ahorita me están hablando, perdón, mucho de sistémico familiar, o sea, y por ahí no lo hablé, pero hay muchas terapias, eh, en lo personal, digo, o sea, sí porque son cosas que uno como terapeuta tiene que hacer, o sea, por ejemplo, acá en el sistémico familiar, la estructura de una familia obviamente impacta, y si lo agarramos de ese tipo de terapias es el contexto, impacta en tu comportamiento, etcétera, pero ya si me meto de lleno a la terapia sistémico familiar, hay unas cosas bien fumadas que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? O sea, súper fumadísimas que dices,
esto no tiene fundamentación científica y discúlpame que no, pero a lo mejor la parte de que sí depende si eres el hijo de en medio, el primero, el segundo, obviamente sí tiene este, una función, pero de repente sí, o sea, si ustedes profundizan en esa terapia, por eso me ven que yo no la menciono mucho, porque no, a mí no me gusta hablar de cosas así como que muy fumadas, porque yo no tengo cómo sustentártelo, ¿no? Me puedes decir, maestro, es una pendejada y yo me voy a quedar así como, sí, tienes razón, la verdad. Entonces, así como que, y maestro, entonces, ¿por qué lo estamos viendo si es universidad? Eso también yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo que en las universidades se hablen de cosas que no están como bien fundamentadas. Ya en maestría ya es otro rollo, ya en maestría si quieren ahí hablarlo, pues se habla cada cosa. De hecho, a mí me decepcionaron mucho las maestrías por esa parte, porque yo lo consideraba las maestrías como algo más científico y la gran mayoría lo veo como bien fumado todo. ¿Saben? Entonces, así como que, o sea, por ejemplo, en la gestal yo me salí de mi maestría de gestal por lo mismo. Allá cuando me empezaron a decir que inciensos y que esto y que vidas pasadas y todos estos rollos, dije, esto no es para mí. O sea, no, yo no estudié psicología para esto, pero respeto a quien lo hace porque no deja de ser una disciplina, ¿sale? Entonces, pero si ustedes lo quieren hablar, igual lo respeto. Obviamente lo que me interesa es su fundamentación, o sea, que me expliquen por qué para ustedes esa es la mejor. Si quieren utilizar una, puede ser una, o si ustedes dicen estas dos o estas tres, yo considero que, porque también depende la problemática, ¿sí? O sea, también depende la problemática, o sea, por ejemplo, un borderline yo no lo trataría con gestal, por ejemplo, yo, no. Entonces, aunque me guste a mí, no, la verdad no, porque lo único que vas a hacer es madrearlo, psicotizarlo y hay veces que le vas a disparar la conducta. Entonces, así sería el ensayo, o sea, lo que me interesa es que me digan cuáles o cuál para ustedes es la mejor terapia para ustedes o si no es la mejor, la que a ustedes les gusta y sobre todo quiero la fundamentación de por qué, qué fue lo que te gustó y por ahí sí me interesa que aunque sea la que te guste o la que parezca mejor, sí me interesa que al final me hagan una crítica constructiva, o sea, ¿qué creen que podría mejorar ese modelo terapéutico? Todo tiene margen de mejora, todo, absolutamente tiene margen de mejora, no hay nada perfecto, ¿sí? Nada más que muchas veces uno se da cuenta ya en la práctica y dices, ay, cabrón, aquí como que le falla esto a esta teoría o a este modelo y podría mejorarlo. Entonces, pero desde su perspectiva, al final, nada más ya que me mencionaron todo eso, ¿qué creen que podría mejorar en ese modelo que ustedes escojan? Y eso llevaría el ensayo meramente. Me doy con una página, y con una página que me hagan con eso me doy. O sea, si es concreto, súper concreto, está bien. Lo que me interesa es que sea súper concreto. Si hacen más, adelante, ¿no? Les digo una para no machacarlos con que háganme tres a fuerzas. Los dejo ahí a su libertad de expresión. Pero hay un punto medio, ni que se me presionen y dejarlos a su libertad. ¿Sale? Ok, mi pregunta iba dirigida también como en el apartado en Classroom, puso, no sé si era como que quiere que en un mismo ensayo se toquen estos dos temas. Puso utilización de terapias basadas en evidencia contra enfoques alternativos y Ajá. después, eso lo entiendo. Y después dice integración de prácticas culturales en la terapia. Esa es la parte que como que no entiendo Ah, cómo. ok, cool. Hay terapias que, por ejemplo, esta que les estoy mencionando, híjole, o sea, yo sí les puedo decir, a mí me gusta, pero culturalmente aquí en México cuesta trabajo. O sea, les puedo decir, no sé, el último año, no sé, 50 pacientes. Yo creo que el libro no sé si se acuerdan del diario de las emociones, que créanme que funciona un chingo esa cosa de cognitivo-conductual. Si se lo he dejado a los 50 me lo han hecho 5 personas. Y las demás sí como que no, no lo hice, no, y nunca lo hacen. Entonces ahí es donde, y es la parte que me gusta de este tipo de terapias que te dicen, tú como terapeuta muchas veces te tienes que adaptar también, a decir, bueno, estas personas no lo van a hacer, tengo que buscar otra técnica para hacer el análisis funcional de la conducta. Y tienes que buscar otras maneras, ¿sí? Que es algo nuevo que implementan
estas terapias, que a lo mejor el cognitivo conductual no lo hacía, pero ya estas terapias ya te ponen el foco de que sabes que va a haber personas que no lo van a. Entonces yo, por ejemplo, te diría, híjole, culturalmente, aquí en México todavía es difícil, ¿por qué? Por la cuestión de la disciplina, o por ejemplo la meditación. Híjole, la meditación también es, a lo mejor es complicado por cuestión cultural, el TikTok, las redes sociales, o sea, dile a una persona que esté 5 minutitos sin el celular. Yo mismo, ahora justamente hoy en la tarde una amiga mía de la universidad me dijo, te voy a mandar tal libro por PDF. Le digo, no, yo por PDF no leo, le digo, porque me distraigo en el celular y ya no los termino leyendo, yo los necesito en físico, ¿sí? Entonces a eso me refiero, o sea, como qué desventajas también le ven por la cultura a la terapia que ustedes decidan que es la mejor, porque tienen sus desventajas hasta culturalmente, ¿sale? Ok, listo, ya. Muchas gracias. Sí, entonces eso sería todo. Los veo. Ay, ya va a matar a mi ventilador. Los veo entonces el jueves. ¿Sale? Muchísimas gracias, compañeras. Nos ¿Pero se puede vemos. mandar esta foto al grupo? Sí, ahorita se las mando. Sí, Gracias. inmediatamente. Nos vemos, que estén bien. Buenas noches, Buenas gracias. noches.